¿Qué tal? Es un gusto saludarlos en este Diplomado Continental Evangelizadores para la Ciudad. Mi nombre es Alejandro Emiliano, docente de la Universidad Lumen Gentium y acompañante de ustedes en esta asignatura denominada Métodos de Investigación Social aplicados a la pastoral. Bueno, seguimos aquí en este espacio de reflexión con las técnicas de interpretación psicosocioantropológicas. En esta ocasión veremos un elemento o diríamos una técnica interpretativa, pero que no, como tal, no tiene un nombre en cuanto abstracción, sino en cuanto uso. Y se denomina lugares y no lugares. Estamos acostumbrados a hablar de manera indiscriminada de lo que es el espacio, el lugar, y a lo largo de este diplomado yo me he esforzado por hacer una distinción de manera implícita. Es momento de hacerla explícita. Para entender lo que es un lugar, primero necesitamos entender lo que no es el lugar, diríamos un no lugar. Lo primero que tenemos que decir es que un lugar no es un dato, no es algo que se me dé, no. Un lugar es una construcción histórico-social. ¿Qué significa? No es algo dado, sino es algo que juntos hemos ido construyendo. Tiene una historia, que puede ser una historia personal, sí, pero recuerden que las personas no están solas. Normalmente los espacios que nos hemos ido apropiando lo hacemos porque tienen connotaciones simbólicas y emocionales para la persona en relación con otras personas. De modo que este dato ha sido construido, sí, en la historia y con el grupo de personas o de dos personas que han permitido ese lugar, diríamos ese significado dentro de un espacio. Ahora, tampoco es mero reflejo de una comunidad, es decir, no es algo que esté dado ya de manera total, sino que permite a la misma comunidad irse constituyendo y va mostrando su propia identidad. Y véanlo cuando andan en la calle y específicamente vean, por decirlo de alguna manera, una casa. Una casa tiene un color y no porque le toque ese color, sino porque se ha elegido. Y pueden ver la historia en ese lugar. Una puerta que permite cierta actividad, quizá tenga un timbre para acceder y puede ser eléctrico, puede ser una campana, puede ser una aldaba, en fin. Pero no es cualquier cosa y permite entender quién vive dentro. De modo que eso podríamos decir de primer lugar, de primera mano, lo que es un lugar. No es un dato dado, es algo que se construye y no es solamente un reflejo, sino el modo de interpretar la identidad de quienes están allí. Decíamos entonces, no es mero espacio dado, es un espacio simbólico. El lugar es un espacio simbólico. Por ello podemos hablar de por ello podemos hablar de espacios no simbólicos. De modo que el lugar es un espacio, es un territorio retórico, lleno de significados, lleno de símbolos que están en disputa y que además tiene idiomas, más de uno. Y no me refiero a idiomas como lenguajes, sino símbolos que permiten ciertas comunicaciones a distintos niveles. Pienso, por ejemplo, en la Ciudad de México, el
una parte que le denominamos Alameda Central, que uno llega y parece un parque común, pero de pronto hay unas comunidades que se reúnen allí distintas y que su manera de comunicarse es distinto, porque sus códigos, incluso desde cómo visten, son distintos. Y hay otro espacio cercano o alrededor de esta Alameda Central con chavos de la calle que tienen un lenguaje totalmente distinto, y aparte están las autoridades, los policías con sus propios lenguajes, y están allí confrontados y parecería que ese espacio está en disputa, pero eso hace un significado de ese espacio y lo transforma en un lugar. Incluso diríamos, los ruidos son importantes dentro de este lugar, porque da un cierto ritmo, una cierta armonía, y diríamos en términos negativos, hasta los silencios son importantes. Cada uno sabe en qué momento tiene que hablar, en qué momento tiene que guardar silencio. Por ello, los lugares en donde nos reunimos tienen estas características. Y dije bien, lugares donde nos reunimos para ser lo que somos y comunicarnos. Cuando uno llega a un espacio no simbólico, hay una carencia de significados, hay un vacío, no nos sentimos a gusto porque no nos podemos identificar. Así que el lugar es el resultado de prácticas sociales, económicas, culturales, de diversos agentes, de actores, instituciones y de muchas escalas. Es decir, un lugar está más lleno de significados, de símbolos, cuando está más en disputa. Cuando solamente una persona, cuando solamente un grupo está allí, ese espacio puede ser significativo para ese grupo, puede ser un lugar, pero quizá no tan importante. Cuando hay otro grupo de una actividad distinta, entonces ese significado va aumentando. Vamos a pensar las propias parroquias, y especialmente las parroquias en Argentina, y especialmente en la ciudad de Rosario. Estoy pensando, la parroquia no solo es el lugar de culto, también es el lugar de reunión de diferentes grupos parroquiales que no solamente van al culto, sino a otras actividades, como por ejemplo los jóvenes, los niños, los adultos, los que van a Biblia, en fin. Aunque llegan, tienen diferentes actividades y expectativas, pero todavía más. Hasta donde sé, muchas parroquias en la ciudad de Rosario, Argentina, tienen su escuela parroquial, una escuela que está vinculada al Ministerio de Educación y se da educación elemental. Entonces, aparte de estos significados religiosos y sobre todo de culto, están los educacionales. Y entonces ese lugar va como articulando los diferentes significados y se vuelve precisamente lugar, no es un mero espacio. Sin embargo, estoy pensando en otros tipos de espacio en donde transitamos sin siquiera tomarlos en cuenta. Por ejemplo, la estación del tren, el subte o el metro de la Ciudad de México. Son lugares en donde, son espacios en donde nosotros no encontramos tal cual significados. Son como de tránsito, ya lo decíamos, son nodos que quizá como son importantes en cuanto que confluyen muchos, en cuanto que permiten la repartición de los diferentes actores sociales, pero en sí mismos están vacíos de significado, no están en disputa porque no son de nadie. Y asimismo puede ser una gasolinera, asimismo puede ser una terminal aérea, asimismo puede ser un supermercado. Lo mismo está siempre de la misma manera. Los vegetales siempre estarán al fondo, el pescado siempre estará en el mismo sitio y siempre ubicado de la misma manera, y no tiene algo específico que yo diga
me pertenece. Al contrario, una vez que lo adquiero, me pertenece, pero antes no. Y no me causa mayor complicación el no poseerlo, que no me pertenezca. Pero en los lugares, en mis lugares, si alguien mueve algo, es totalmente claro que invade. Como las colonias que tienen de pronto un área verde y alguien, la autoridad, quiere ocuparla, inmediatamente reaccionan y dicen no queremos eso. Desgraciadamente, en nuestro tipo de sociedad, los no lugares, los espacios no significativos, no simbólicos, van aumentando. Ya les he dicho yo, espacios no significados, como por ejemplo de circulación, las autopistas, los servicios de gasolinería, los aeropuertos, son espacios sin personalidad. Pero también donde consumimos, los supermercados, las cadenas hoteleras, son vacías, diríamos. No nos conectamos con esos espacios. Aunque estamos allí, no nos interesa y no está en disputa el significado. Si la persona del restaurante pone un mantel verde, pues para mí es igual. Si utilizan un tipo de vajilla, para mí es exactamente lo mismo. No conecto emocionalmente con ello. Y además, lo que vemos a través de los medios masivos de comunicación, como por ejemplo la televisión, como por ejemplo los que escuchan todavía radio, de pronto algunas cosas son tan ajenas a nosotros, y desde luego cuando un programa tiene significado y me es capaz de apropiármelo, es entonces que se vuelve distinto, y en eso podría estar la ventaja de algunos programas. En fin, estos espacios significativos y no significativos, llamados lugares y no lugares, van a permitir una cierta dinámica, sobre todo porque los no lugares tienden a diluirse y a diluir a la persona, sobre todo porque los no lugares se hace lo mismo siempre de la misma manera, no se distinguen, de modo que los lugares se vuelven totalmente personales, personalizan, y diríamos, no se hace lo mismo siempre de la misma manera, aunque parecería, se hace porque tiene un significado. Ahora la pregunta es, ¿en la propia parroquia hemos construido un lugar o un no lugar? ¿Las mismas cosas se hacen siempre de la misma manera, pero de un modo vacío o lleno de significado? Recuerdo que haciendo este tipo de trabajos para una congregación religiosa, específicamente en uno de sus seminarios, le pedía a los seminaristas ubicaran las rutas, los nodos, las cuotas, para ubicar precisamente los lugares con más significado, es decir, separar a los lugares de los no lugares, los espacios significativos de los no significativos. Y curiosamente, cuando presentan sus resultados, el espacio con menos visitas era la capilla, pero los lugares, es decir, los espacios más significativos, más concurridos, en más disputa simbólica, era el comedor, eran los dormitorios, eran las canchas de fútbol, y ahí eran los espacios donde más estaban diferentes grupos, los seminaristas que empezaban, los seminaristas intermedios, los seminaristas que llevan a salir y son grupos distintos, los formadores, otros alumnos, y había turnos para ocupar cada uno de ellos, pero la capilla no. Y la pregunta era, para alguien que quiere ser presbítero, que quiere ser sacerdote, dentro de su casa de formación, ¿cuál debería ser el lugar más importante? No dije espacio, dije lugar más importante. De los espacios significativos, el más importante debería ser
aquel en donde va a desarrollar su ministerio, que en este caso es el altar, el presbiterio, la capilla. Y sin embargo, era el más vacío. Preguntemos nosotros, dentro de nuestra propia colonia, vecindario, barrio, ¿cuál es el espacio más significativo? Quizás sea la parroquia, quizás sea la escuela, quizás sea el parque, quizás sea el centro comercial. ¿Cuál es el espacio que me permite sentirme más humano? O en otra pregunta, cuando alguien sale del espacio de la parroquia, de la cabecera parroquial, sale lleno de significado de vida, sale más alegre, más contento, con una capacidad mayor de amar, es decir, se ha humanizado, se ha cristianizado, o permanece igual, o todavía más, se ha diluido, se ha desvanecido. Así entenderemos si el espacio construido dentro de la cabecera parroquial es un lugar o un lugar. Pero el mismo análisis se puede hacer dentro de cada hogar. El hogar en el que he vivido, en el que he crecido, ha sido hecho como un lugar o al contrario como un no lugar. Pues en este trabajo de campo, esfuércese entonces por definir sus lugares, sus no lugares.